jueves 12 de diciembre del año 2013 y son las 8:08 p.m. de México y hoy día vamos a comenzar esta serie de conferencias denominadas Discursos Fundamentales del Buda. Vamos a tener una segunda conferencia el día 26 de diciembre y después vamos a continuar con esta serie de conferencias en fechas que vamos a anunciar oportunamente. He escogido este tema de las conferencias porque quisiera en estas conferencias profundizar en el estudio de los principales discursos del Buda. Hoy día vamos a comenzar con el primer discurso del Buda, el discurso de la puesta de movimiento de la rueda del Dhamma. Y si ustedes me permiten un segundo, voy a compartir la pantalla porque he preparado una presentación de tal manera que pueda compartir con ustedes. En un momento voy a compartir la presentación. Entonces ahora voy a compartir la pantalla de tal manera que entonces podamos comenzar con esta primera conferencia. O sea, ustedes ahora están viendo la primera lámina de esta primera conferencia y ahí nosotros tenemos el título Discursos Fundamentales del Buda, el primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma. Entonces ahora vamos a comenzar. Y aquí nosotros tenemos la introducción. Entonces ahí tenemos los antecedentes del discurso y nosotros tenemos 4 puntos que vamos a tocar brevemente. La renuncia, la iluminación del Buda, la decisión del Buda de enseñar el Dhamma y el reencuentro con los 5 ascetas en Isipatana. Pero antes de entrar en esto, permítanme decirles que el primer discurso del Buda es importante, no solamente porque es el primer discurso, como el nombre bien lo dice, donde se pone en movimiento la rueda del Dhamma o de la doctrina, no solamente porque es el primer discurso, sino también porque este discurso, de una forma resumida, contiene todas las enseñanzas que el Buda impartió durante su ministerio de 45 años. Si nosotros avanzamos rápidamente desde la edad de 35 años cuando el Buda impartió este discurso hasta la edad de 80 años cuando el Buda está por morir. Y nosotros leemos las palabras del Buda en el Mahaparinibbana Sutta, el discurso que relata los eventos anteriores, durante y después de la muerte del Buda. Nosotros vamos a ver que en ese discurso el Buda dice de que es por no haber comprendido las 4 nobles verdades que tanto él como todos nosotros estamos todavía en este ciclo del samsara. O sea, de que el Buda vuelve una y otra vez durante su extenso ministerio de 45 años a tocar los puntos de este primer discurso. Entonces,
Entonces este discurso es importante no solamente porque contiene todas las enseñanzas que el Buda impartió durante su ministerio de 45 años, sino también porque se dice de que todas las enseñanzas del Buda, todo lo que existe a nivel de realidades últimas, está incluida en las cuatro nobles verdades, que es uno de los temas fundamentales de este discurso. Se podrá decir a veces en el budismo Mahayana que el Buda impartió otras enseñanzas fundamentales, pero de acuerdo con el budismo Theravada, todo aquello que pertenece a la realidad última está incluido, como todas las huellas de los animales están incluidos dentro de la huella de un elefante. Todo lo que pertenece a la realidad última está incluido en las cuatro nobles verdades, que se presentan por primera vez en este discurso. Ahora, quisiera hacer una mención, antes de continuar con los antecedentes del discurso, que todos los eventos fundamentales en la vida del Buda ocurren en días de luna llena, como por ejemplo su nacimiento, el día de la luna llena del mes de Vesakha, que normalmente, de acuerdo con el calendario que nosotros tenemos, ocurre en el mes de mayo. Entonces el nacimiento ocurre en la luna llena del mes de Vesakha, la iluminación también, en el mismo día de luna llena, y la muerte del Buda también ocurre en el día de luna llena del mes de mayo. Y es el caso también para este primer discurso, que ocurre el día de luna llena en el mes de julio. Entonces, por favor tomen nota de que los eventos fundamentales en la vida del Buda ocurren en días de luna llena. El calendario es un calendario lunar, a diferencia del calendario que nosotros utilizamos en la actualidad. Por eso hay variaciones todos los años con relación a qué día es el día de la iluminación, del nacimiento y la muerte, y también el día que el Buda impartió el primer discurso. Y el día que el Buda imparte el primer discurso es normalmente el comienzo del retiro de lluvias de los monjes de la tradición Theravada. Entonces, veamos antes de comenzar el estudio del discurso los antecedentes del mismo. ¿Por qué vamos a ver los antecedentes? Porque la vida anterior a la iluminación aparece en cierta manera cuando el Buda imparte este discurso. Entonces nosotros tenemos la renuncia del príncipe Siddhartha a la edad de 29 años, y nosotros sabemos que él había vivido una vida de príncipe, de lujo, satisfaciendo sus placeres sensoriales. Entonces hasta la edad de 29 años, cuando él renuncia y decide buscar lo que él le llama la noble búsqueda, algo que vaya más allá de la condición humana del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces la renuncia a la edad de 29 años, y después nosotros tenemos la iluminación del Buda a la edad de 35 años. Y durante ese periodo de 6 años, de 29 años a 35 años que el Buda alcanza la iluminación, una gran parte de ese periodo el Buda, todavía no era Buda, el Bodhisattva, se la pasa practicando ciertas prácticas ascéticas extremas, bajo la creencia de que esas prácticas conducían a la iluminación. Entonces después él descubre de que esas prácticas no son el camino y practica un método diferente y alcanza la iluminación a la edad de 35 años. Y después de alcanzar su iluminación, se dice de que él permanece alrededor de 7 semanas en la vecindad de
el árbol del Bodhi, del lugar donde el Buda se iluminó. Y posteriormente él decide enseñar el Dhamma. Ahora, si ustedes quieren profundizar más acerca de esto, del tema de la iluminación y la decisión de enseñar el Dhamma y el último punto que tenemos allí, el reencuentro con los 5 ascetas, pueden leer el discurso de la noble búsqueda, incluso tenemos unas charlas impartidas y también está la traducción del discurso. ¿Por qué este discurso es importante? Porque el Buda relata en sus propias palabras precisamente su iluminación, la decisión de enseñar el Dhamma y el reencuentro con los 5 ascetas. Entonces, después de que el Buda decide enseñar el Dhamma, se dice de que el Buda va caminando una distancia de aproximadamente 140 millas. 140 millas deben ser como 250 kilómetros, desde Bodh Gaya, actualmente, hasta Isipatana en Varanasi, donde el Buda se reencuentra con estos 5 ascetas que anteriormente lo habían estado asistiendo, pero cuando el Buda decide abandonar, el Bodhisattva decide abandonar las prácticas ascéticas extremas, estos 5 ascetas se sienten desilusionados y piensan de que él ha abandonado la práctica correcta, entonces se retiran y se van. Y entonces ellos se van a este lugar, en Isipatana, que ahora vamos a explicar. Entonces el reencuentro con los 5 ascetas en Isipatana, y después viene cuando el Buda precisamente imparte este discurso. Entonces esa es la primera diapositiva. Entonces ahora veamos un poco acerca de el nombre del discurso. Ahí nosotros tenemos el nombre en Pali. Entonces es un compuesto largo de 3 voces, Dhammacakka Pavattana Sutta. Entonces ahí nosotros tenemos desglosado el compuesto Dhammacakka Pavattana Sutta. Entonces Sutta es discurso y Pavattana significa poner en movimiento. O sea, de que es un nombre acción en Pali, Pavattana. Entonces, por eso nosotros lo traducimos como puesta en movimiento. Chaka es rueda y Dhamma se refiere al descubrimiento del Buda en el momento de la iluminación. Entonces, en este discurso, el Buda revela o transmite a estos 5 ascetas por primera vez el descubrimiento. Entonces se dice de que este descubrimiento que se denomina Dhamma es como una rueda, que cuando se pone en movimiento, en ese momento se pone en movimiento, y cuando se pone en movimiento, como después el mismo discurso dice, no hay nadie que la pueda detener, no hay ningún ser en el universo que pueda detener esta rueda del Dhamma una vez que ha sido puesta en movimiento por el Buda. Entonces eso con relación al nombre del discurso. Y ahora veamos las fuentes del discurso. Ahora, este discurso en el canon Pali lo podemos encontrar en 3 lugares. En la primera canasta, el Vinaya Pitaka, la canasta de la disciplina, tenemos en uno de los libros, que es el Mahavaga Pali. Entonces, en las páginas 14 y 18, si ustedes han estudiado el curso leyendo los textos Pali, en ese curso ustedes han aprendido a localizar el material de referencia, entonces ustedes pueden recurrir a eso que han aprendido. Y después en la canasta de los discursos, o la colección de discursos, la colección agrupada, Samyutta Nikaya, en el tercer volumen, hay 3 volúmenes, en la edición Sexto Concilio, bueno, en las páginas, ahí tienen, 368, 373. Y finalmente, en la colección diversa, el Kuraka Nikaya, tenemos en el Patisambhidamagga. El Patisambhidamagga es una obra canónica atribuida al principal discípulo del Buda, que es el venerable Sariputta.
Entonces nosotros tenemos que este discurso se encuentra en 3 partes, en 3 lugares del Canon Pali. El contenido es exactamente igual en las 3 partes. Posible de que en el Samyutta Nikaya, por ejemplo, a lo mejor el primer párrafo se omite, pero toda la parte del contenido, lo importante, es exactamente igual. Entonces ahora veamos el lugar donde este discurso fue impartido. Entonces, para conocer el lugar, ¿por qué no leemos el primer párrafo traducido al español? Ahí nosotros tenemos en el primer párrafo, en el pasaje introductorio del discurso, tenemos precisamente el lugar. Entonces, así he oído, en una ocasión el Sublime estaba residiendo cerca de Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Venados. Allí el Sublime se dirigió al grupo de los 5 bhikkhus. Entonces, Varanasi, que es una ciudad que está en el norte de la India, actualmente el estado de Uttar Pradesh, es una de las ciudades más antiguas de la tierra, junto con Damasco. Hay registros de que esta ciudad ha sido poblada por miles y miles de años. Entonces en este lugar, Varanasi, cerca de Varanasi, aproximadamente unos 15 kilómetros. Entonces el lugar preciso es en Isipatana, que significa, en realidad, Isi significa videntes o sabios. En sánscrito es Rishi. Y Patana significa literalmente aterrizando, aterrizaje. Entonces el lugar de aterrizaje de los videntes o de los sabios. ¿Por qué? Porque se dice de que a este lugar venían sabios que tenían poderes sobrenaturales y literalmente aterrizaban en este lugar. Y en el Parque de los Venados. Entonces ahí tenemos otra precisión. O sea, en Isipatana, pero específicamente en el Parque de los Venados, que es un lugar donde el rey había concedido una especie de santuario, es decir, que a los animales, y especialmente a los venados, no se los dañaba y se respetaba. Este es un lugar que nosotros ahora vamos a ver algunas fotos, que se puede visitar, es un lugar muy, muy bonito. Entonces es el lugar donde fue impartido el Dhammacakkappavattana Sutta. Entonces, ahora nosotros veamos la siguiente diapositiva. Entonces aquí nosotros tenemos el Parque de los Venados, y esa es una stupa que data de la época del rey Asoka, la parte de abajo, que se llama la stupa Chaukandi, y esa stupa, que fue construida por el rey Asoka aproximadamente 230 años después de la muerte del Buda, marca el lugar exacto donde el Buda se encontró con los 5 ascetas, y que los 5 ascetas habían decidido no brindarle sus respetos, porque consideraban de que el Buda había abandonado sus prácticas ascéticas extremas. Y ustedes ven arriba del stupa una torre octogonal, y eso en realidad es una construcción posterior, musulmana, o sea que fue construida encima de la stupa. Por supuesto que eso no tiene un propósito completamente diferente. Pero ese es el lugar en el Parque de los Venados. Actualmente se denomina el nombre Sarnath, cerca de Varanasi, donde el Buda se encuentra con los 5 ascetas que posteriormente le va a impartir el primer discurso. Y nosotros después tenemos una foto de el Parque de los Venados. Ustedes pueden ver ahí una stupa en el fondo muy grande, que es la stupa que se llama Dhamek. Y ahora,
También todo esto data de la época del rey Asoka. Esas ruinas que ustedes ven en la parte anterior son templos y monasterios. En un lugar que nosotros no estamos viendo todavía, pero está un poquito más hacia atrás, hacia la derecha, está el lugar exacto que se llama la Stupa Dhammarajika, que son ruinas actualmente, que marca el lugar exacto donde el Buda impartió el primer discurso. Y la estupa esa que está allá en el fondo, la estupa Dhamek, aparentemente marca el lugar donde el Buda enseñó el segundo discurso a los 5 ascetas, que es el Anatta Lakkhana Sutta, que es el discurso de la característica de Anatta. Entonces esa es una foto reciente tomada en el Parque de los Venados y ustedes pueden ver ahí cómo es el lugar. Entonces ahora vamos a continuar con el discurso, y aquí yo he preparado para fines didácticos el contenido del discurso. En la página de buddhispano.net ustedes pueden tener acceso a la traducción del discurso y también una versión bilingüe. Entonces, y ahí ustedes tienen el discurso por párrafos. Entonces, ese símbolo que ustedes ven ahí, un poco raro, indica que el número de párrafo. Entonces, el pasaje introductorio corresponde al párrafo número 1, a la exposición de los dos extremos corresponde al párrafo número 2, la exposición del camino medio corresponde al párrafo 3, y después nosotros tenemos la exposición de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, el párrafo 4, la segunda noble verdad, el párrafo 5, la tercera noble verdad, el párrafo 6, la cuarta noble verdad, el párrafo 7, y después vienen una serie de párrafos, aproximadamente 11 párrafos, donde el Buda habla de los 3 conocimientos con respecto a cada una de las 4 nobles verdades. Y después tenemos 2 declaraciones del Buda, en el párrafo 20 y 21, y el final del discurso, el fin del discurso, en el párrafo número 22. Y después hay una serie de párrafos que nosotros lo denominamos post-discurso, que los compiladores de los concilios han agregado para indicar qué ocurrió después de que el Buda pronunció el discurso. Entonces eso es el post-discurso, si quieren llamarle, que corresponde a los párrafos 23 y 24. Entonces ustedes van ahora a la página de buddhispano.net. No sé si está en la primera página, pero ahí ustedes van a encontrar el Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, y ahí van a tener la traducción al español y también una versión bilingüe, y ahí van a poder ubicar cada uno de esos pasajes. Entonces esto es una especie de tabla de contenido. Entonces ahora vayamos al pasaje número 1, que ya... Entonces, nosotros cómo vamos a estudiar este discurso. Entonces vamos a tener los pasajes. Entonces el número 1, que ya lo vimos, pero ya que vamos a comenzar, entonces, así he oído, en una ocasión el sublime estaba residiendo cerca de Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Venados. Allí el sublime se dirigió al grupo de 5 bhikkhus. Ahora, se dice de que el Buda caminó a distancia de aproximadamente 250 kilómetros desde el lugar de la iluminación hasta el lugar donde impartió el primer discurso. Ahora, aparentemente hay una contradicción en los comentarios, porque se dice de que el Buda salió y llegó en un día. O sea, y si se dice de que el Buda no fue a ese lugar por medio de poderes sobrenaturales, es imposible en un día
recorrer esa distancia de 250 kilómetros. Entonces, de acuerdo con el venerable Mahasi Sayadaw, uno de los destacados monjes del sexto concilio budista, el Buda podría haber salido 10 días antes para llegar el día de luna llena del mes de julio al Parque de los Venados en Isipata. Se dice de que el Buda en el camino encuentra una seta desnuda que era seguidor de Niganta Nataputta, mejor conocido como Mahavira, el líder de los Jainas. Entonces se dice de que ese asceta lo ve en el camino y ve que su rostro es resplandeciente, sus rasgos faciales muestran algo poco visto, poco natural. Entonces se dice que ese asceta le hace unas preguntas y en ese intercambio se dice de que el Buda le declara que él es un conocedor de todo. Entonces una declaración de la omnisciencia. Y también ahí el Buda dice de que él no tiene maestro y le manifiesta que él va al Parque de los Venados a enseñar este discurso. Y los comentarios explican de que la razón por la cual el Buda fue caminando desde el lugar de iluminación hasta el Parque de los Venados fue precisamente para poderle enseñar el Dhamma a este asceta. No obstante de que el Buda le enseña el Dhamma a este asceta, nosotros tenemos dos versos en el Dhammapada, los versos que el Buda le pronuncia a este asceta, pues los pueden encontrar en el Dhammapada, después les puedo dar la referencia. Se dice de que el asceta, no obstante, escucha esas palabras del Buda, se dice de que no está totalmente convencido. No obstante esto, después de retirarse, después de que pasaron muchos años, este asceta decide buscarlo al Buda y lo encuentra. O sea, de que ese encuentro fue fundamental, porque después ese asceta alcanzó el tercer estado de iluminación. Entonces continuemos ahora con el pasaje donde el Buda habla de los dos extremos. Entonces aquí empezamos con la exposición doctrinal. Voy a leer el pasaje. Entonces, estos dos extremos, bhikkhus, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Entonces, ese es el primer extremo y el Buda lo describe de 5 maneras: bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y el segundo extremo es complacencia en la mortificación, esto es doloroso, innoble y sin beneficio. Entonces este segundo extremo, el Buda lo describe de 3 maneras: doloroso, innoble y sin beneficio. Entonces el Buda continúa diciendo: no siguiendo estos dos extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al Nirvana. Entonces, ahora, veamos un poco sobre estos dos extremos. Los dos extremos se refieren a concepciones erróneas, creencias equivocadas que motivan el comportamiento de los seres. O sea, son creencias erróneas, son concepciones erróneas que normalmente están detrás de las acciones de los seres. No obstante que, tradicionalmente, estos dos extremos se explican con referencia a la vida del Buda antes de su iluminación. La persecución de la sensualidad cuando era príncipe y la práctica ascética extrema después de su renuncia. No obstante que tradicionalmente estos dos extremos se explican de esta manera porque el Buda vivió eso
cuando era un príncipe, ese extremo de la complacencia en la sensualidad, y el otro extremo cuando después de su renuncia se dedicó a estas prácticas ascéticas extremas. No obstante de que normalmente, y de acuerdo con la tradición, ustedes van a ver que se hace énfasis en explicar estos dos extremos de esta manera. El significado de estos dos extremos en realidad es mucho, mucho más profundo que esto. Porque estos dos extremos se refieren a ideas preconcebidas o creencias erróneas que existen en la mente de los seres y que determinan el comportamiento de los seres. Ahora, o sea, de que es, desde el punto de vista de la Abhidhamma, estos dos extremos son lo que nosotros llamamos ditthi, y que en realidad es un estado mental insano, asociado con la raíz del apego o el deseo, y lo que se denomina ditthi es una creencia que normalmente está detrás de las acciones de los seres. Entonces, ahora estos dos extremos volverán a aparecer en la explicación de la segunda noble verdad, la verdad del origen de dukkha o del sufrimiento, porque estos dos tipos de creencias siempre están asociadas con el deseo o la avidez. Entonces, cuando se explica sobre los tres tipos de deseo en la segunda noble verdad, nosotros volvemos a mencionar estos dos extremos desde una perspectiva diferente. Ahora, este extremo de la sensualidad es muy común en la sociedad moderna en la cual nosotros vivimos. La gente está buscando continuamente esos placeres sensoriales, y más en estas épocas de fin de año, uno ve lo frenético, las actividades de la gente que están continuamente comprando, y también, o sea, disfrutando lo más posible, que comiendo, bebiendo. Entonces ese es un extremo que nosotros lo podemos apreciar aquí y ahora, no solamente en estas épocas, pero en estas épocas aparentemente se agudiza toda esta búsqueda de la sensualidad a través de las compras, o sea, es como si no tuviera fin. Es más raro ver el otro extremo en esta sociedad moderna de la complacencia en la mortificación. Pero en la época del Buda esto era común. Entonces nosotros tenemos esos dos extremos, y el Buda dice que no siguiendo estos dos extremos, el Tathagata es un término que el mismo Buda utiliza cuando él habla de sí mismo. Y la voz Pali Tathagata puede tener varios significados. De hecho, hay un artículo en la página de una conferencia del Venerable sobre los significados de la voz Tathagata. Entonces, si ustedes quieren conocer un poco acerca de los varios significados de esta voz, ustedes pueden leer ese artículo. Por ahora nosotros podemos decir de que Tathagata significa uno que ha arribado a la verdad o a la realidad. Entonces es un término que el Buda utiliza normalmente para referirse a sí mismo. Es muy raro de que el Buda utilice el término Buda para referirse a sí mismo. Entonces cuando el Buda habla de sí mismo, normalmente utiliza Tathagata. Y se dice que el Tathagata ha encontrado un camino medio que evita estos dos extremos que hemos mencionado, que son en realidad concepciones erróneas. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la Abhidhamma, entonces el camino medio en realidad es un estado mental que evita precisamente estos dos tipos de
ditthi, o concepciones erróneas. Entonces, como él ha encontrado, descubierto, penetrado esto, entonces esto genera la visión, el entendimiento. Por eso se utilizan todas estas frases para describir el camino medio, el que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. Ahora, quisiera mencionar a esta altura que es muy importante poner mucha atención al significado de las voces Pali en este discurso. Es muy difícil la tarea de un traductor. Y por más que uno se empeñe por encontrar un término adecuado, o sea, esa tarea a veces es infructuosa, y para poder explicar los términos Pali uno tiene que utilizar frases o párrafos completos para lo que normalmente en Pali existe en una voz, en un término. Nosotros, para poder realmente explicar ese significado, tenemos que recurrir a frases o a párrafos. Entonces, tenemos que tener mucha atención con relación, por ejemplo, a estos términos con los cuales nosotros estamos traduciendo como complacencia en la sensualidad y complacencia en la mortificación, el camino medio. O sea, son términos técnicos que nosotros necesitamos explorar y profundizar. Aquellas personas que han estudiado el curso de leyendo los textos Pali han aprendido un poco la metodología para entender y traducir las voces Pali. Entonces, por favor, tener en cuenta eso, y en la página de buddhispano.net ustedes tienen la traducción bilingüe, y además de la traducción bilingüe a veces es necesario recurrir a los comentarios para clarificar y entender correctamente el significado de las voces. Ahora, existe un subcomentario de este primer discurso que también está en la página. Hay una traducción al español. Entonces los invito a que recurran a este material para poder entender en profundidad este primer discurso. Entonces, ahora veamos el primer extremo. Entonces, el Buda describe esto de 5 maneras. Este primer extremo, la complacencia en la sensualidad. La complacencia en la sensualidad es buscar la satisfacción de los sentidos, de la vista, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo. De la manera, o sea, buscar el placer, obtener el placer, mantener el placer a través de esos órganos sensoriales. Y se dice de que este extremo es bajo. El término utilizado por el mismo Buda es hino. Hino. O sea, por eso a veces cuando se usa el término Hinayana, a veces el término Hinayana se traduce como el vehículo menor, pero en realidad Hina tiene el significado de bajo, algo que no es sublime. Entonces se dice de que la complacencia en los placeres sensuales es bajo, es vulgar. El término es gamó. Gamó significa que es la práctica de la mayoría de las personas del mundo. Ordinario, es decir, que no es de los nobles, innoble y sin beneficio. Entonces, sin beneficio significa de que espiritualmente, desde el punto de vista de la purificación de la mente, este tipo de práctica es infructuosa. Si ustedes quieren, pueden profundizar más estos 5 calificativos que el Buda utiliza leyendo el subcomentario. Entonces ese es el primer extremo que el Buda describe de 5 maneras. Y después tenemos el otro extremo que se refiere a prácticas ascéticas de, por ejemplo, abstenerse de comer, someter al cuerpo a castigos, o sea, flagelaciones, a someter al cuerpo a situaciones extremas, creyendo de que eso ayuda a purificar la mente. En realidad eso es también
un extremo que es doloroso, dukkha, o sea, en este caso lo traducimos como doloroso, o sea, esta práctica uno se somete a situaciones que producen sufrimiento y dolor. Innoble no es la práctica de los seres nobles que han alcanzado el sendero, y también es sin beneficio, es infructuoso. Este tipo de prácticas son tan basadas en concepciones erróneas como si nosotros podemos visualizar y entender este primer discurso desde la perspectiva de la Abhidhamma. Y entonces nosotros podemos entender que en realidad estos dos extremos son estados mentales, eh, creencias erróneas, concepciones erróneas, y esos estados mentales son los estados que están detrás de las acciones de los seres. Entonces, porque uno tiene la creencia de que ayunar o someterse a flagelaciones, eso va a purificar la mente. Entonces, porque uno tiene esa concepción errónea, entonces uno emprende o lleva a cabo este tipo de práctica. Lo mismo con la complacencia en la sensualidad. O sea, por supuesto que la complacencia en la sensualidad normalmente la gente no la ve como una forma de purificación. En cambio, la complacencia en la mortificación es una concepción errónea que normalmente está basada en el budismo, por lo menos, porque también esa mortificación puede existir en otras religiones. Pero en el budismo, esa complacencia en la mortificación está basada en la creencia de que eso conduce a la purificación. La complacencia en la sensualidad normalmente no es con motivos de purificación, pero también es posible de que exista una concepción errónea cuando uno dedica su vida a la persecución de la sensualidad. Entonces, aquí nosotros tenemos los dos extremos, y ahora nosotros tenemos el pasaje número 3, donde el Buda habla. Bueno, en el pasaje número 2, vamos a volver un poco hacia atrás. El Buda dice de que el camino medio es aquello que evita esos dos extremos. Entonces ya en el párrafo número 2, el Buda hace mención del camino medio. Entonces ahora en el párrafo número 3, el Buda nos dice qué es el camino medio. Entonces, ¿cuál bhikkhus es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana? Entonces es una pregunta que el mismo Buda hace y el Buda responde. Solo este noble óctuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Entonces, aquí el Buda habla de que el camino medio es el noble óctuple sendero, y el Buda menciona que es el noble óctuple sendero, que es decir, esos 8 componentes. Este bhikkhus es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría y que conduce a la iluminación y al nirvana. Entonces, aquí nosotros tenemos la explicación del camino medio. Y el término solo es la traducción de una partícula pali eva, que se puede traducir como simplemente, pero yo prefiero traducirlo como solo. El camino medio es igual al noble óctuple sendero. Entonces eso es el camino
el camino medio. Entonces, veamos un poco más ahora acerca del camino medio. Entonces, el camino medio en Pali se denomina Majjhima Patipara. Patipara puede traducirse también como la práctica del medio. Entonces, es igual al noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos presente ahora. Entonces, han pasado ya 45 minutos de la clase y mi intención es que las clases no sean más de 45 minutos, como máximo 50 minutos. A partir de ahora vamos a tratar de cumplir con esos tiempos. Por supuesto que nosotros vamos a continuar estudiando este discurso el 16 de diciembre y vamos a continuar con esta serie de conferencias en ya fechas que vamos a anunciar también a partir del año siguiente, 2014. Entonces, para resumir, entonces nosotros hemos estudiado los primeros pasajes, los 3 primeros pasajes del Dhammacakkappavattana Sutta en un cierto grado de profundidad. Y hemos estudiado acerca del nombre del discurso, el lugar de que el discurso fue impartido, y también acerca de los 2 extremos, y también el camino medio, y dijimos que el camino medio corresponde al noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Entonces, bueno, ahora voy a